Lo que se especula es que en realidad lo que están esperando es que desde el Ministerio Público se plantee la suspensión del presidente Pedro Castillo por 2 años. No creo que sea una facultad del Ministerio Público. Lo que se puede hacer, hasta donde yo sé, Pamela, es que si es que la fiscal, por ejemplo, presenta, ¿no es cierto?, la acusación constitucional y en la subcomisión y luego comisión permanente y pleno aprobamos, ¿no es cierto?, la denuncia constitucional, digamos, ya está habilitado el Poder Judicial para poder hacerse cargo del proceso, ¿no es cierto? En medio de esa situación, nosotros como congresistas votamos la figura de la suspensión presidencial y precisamente también en ese sentido he presentado un proyecto de ley que regula en nuestro reglamento la figura de la suspensión presidencial, porque solamente está en la Constitución, pero a diferencia de la vacancia presidencial o la interpelación, no está la figura de la suspensión en el reglamento. Entonces yo he presentado ese proyecto para que de una vez lo planteemos en el reglamento, de tal manera que cuando llegue esa situación no exista ningún obstáculo legal que nos permita aplicar ese procedimiento. ¿Qué acotaciones plantea su proyecto respecto a la figura de la suspensión? Porque está en la Constitución, entonces ¿qué precisiones o acotaciones hace a la figura de la suspensión? En principio son dos las causales por las cuales uno puede suspender a un presidente según la Constitución: por una incapacidad declarada por el Congreso. No dice incapacidad legal, ni técnica, ni física, solamente dice incapacidad declarada por el Congreso. Y la segunda causal es que puede aplicarse la suspensión si es que el presidente se encuentra inmerso en un proceso judicial según las causales del artículo 117. Entonces, por la primera causal, si ves, es un poco más abierto, nos deja más margen de actuación. Por ende, si se encuentra en un proceso que de repente no esté en el 117, como los casos de corrupción, nosotros a través de una mayoría legal, sí podríamos en este caso suspender al presidente para que afronte su juicio en el Poder Judicial, ¿no es cierto? Y de esta manera, pues, ya no esté al frente de las riendas del país. Y en ese escenario, ¿quién tendría que asumir la señora Dina Boluarte? Sí, por asunción constitucional tendría que asumir la señora Dina Boluarte si es que en este momento se encuentra habilitada, ojo, porque también existe una acusación constitucional contra ella, ¿no? Si en caso de esa acusación constitucional llega antes que la suspensión al presidente Castillo, entonces quien asumiría sería quien haga sus veces de presidente del Congreso en ese momento, y luego se vería si es que el Poder Judicial termina de sentenciar o confirmar el juicio, entonces nosotros aplicamos la destitución, ¿no es cierto? Y de ahí ya se convocaría elecciones. En tanto que el presidente esté suspendido, el presidente del Congreso o la presidenta del Congreso tendría que asumir funciones como presidente del Ejecutivo, ¿no? Sí son conscientes, porque parece como que tienen la hoja de ruta, pero que son 6 carpetas, son 6 investigaciones las que lleva la fiscal de la Nación respecto al presidente Pedro Castillo, y que esto no se resuelve en 3 meses, 4 meses, 1 año, siendo un caso tan complejo. Digamos, podría pasar fácilmente 1 año hasta que pueda tener algo sólido que presentar al Congreso de la República. Yo espero que no. Espero que no. La fiscal en su última declaración en un medio de comunicación dijo que, si bien es cierto, la Constitución no le impedía investigar al presidente, sí también ella se atribuye la facultad de poder presentar la denuncia constitucional al término precisamente de las investigaciones preliminares. Ojo, no son investigaciones largas como ocurre en un proceso judicial común y ordinario, porque estas son solamente investigaciones preliminares y las investigaciones preliminares no suelen durar mucho tiempo, ¿no? Entonces, una vez que concluya la investigación preliminar en estas carpetas fiscales, la fiscal tiene la obligación, en este caso, de presentar la denuncia constitucional ante el Congreso, y nosotros allí tendríamos que darle toda la prioridad del mundo. Nuevamente, seguimos en ese escenario que usted ha esbozado. Conscientes ustedes de que tienen una desaprobación del 8%, ¿creen que va a ser sostenible que puedan suspender o vacar al presidente y ustedes seguir con el encargo cuando tienen más desaprobación que el presidente y la mayoría reclama adelanto de elecciones?
A ver, nosotros tenemos que cumplir nuestra función constitucional. De no hacerlo, estaríamos incurriendo más bien en infracción constitucional. La población que nos ha confiado su voto nos ha dado ese mandato y en tanto que estemos allí, tenemos que cumplir nuestro deber constitucional. Si tenemos que suspender al presidente o vacarlo, vamos a tener que hacerlo. Lo peor sería que simplemente nos crucemos de brazos, ¿no? Nosotros tenemos que actuar hasta que la población y la Constitución nos lo permita. Yo creo que ahí no debemos tanto legitimar o delegitimar la función de un poder del Estado en base a las encuestas, porque ya se ha demostrado hasta la saciedad que ningún congreso es popular, todos los congresos del mundo son impopulares. Claro, Entonces, pero si esa vamos no puede ser, esa no puede ser digamos, el consuelo. Todos los congresos del mundo son impopulares. Estamos en una crisis en la que ningún poder del Estado, salvo hoy el Poder Judicial, en el que están cifradas las esperanzas de que las investigaciones avancen, goza de legitimidad, ¿no es cierto? Ni el presidente de la República, que sin embargo está consolidando un núcleo duro de apoyo, menos el Congreso de la República. Lo que pasa es que el Congreso tiene una desventaja frente a esas instituciones del Estado. Nosotros no obedecemos a una sola voluntad. El Poder Ejecutivo sí obedece a una sola voluntad y una sola decisión es la que enrumba su caminar. Nosotros no. Nosotros tenemos bancadas de diferentes posiciones políticas y por ahí que no, a veces y muchas veces no nos ponemos de acuerdo, en otras sí. Entonces el Congreso es más golpeable por eso, porque no podemos nosotros pretender que el Congreso obedezca a una sola voluntad, sino ya seríamos dictadura. ¿No? Estamos en una democracia representativa que el pueblo ha elegido a esos representantes y por ende tiene sus limitaciones como ocurren en otros países del mundo. Entonces ahí creo que nosotros debemos, procurar de que las cosas funcionen en su estado natural, en su orden constitucional, porque, repito, deslegitimar o legitimar a un poder de Estado en función a las encuestas sería pues abrir la caja de Pandora para que cada vez que exista una enorme desaprobación tengamos que llamar a elecciones. Eso implicaría riesgo para las inversiones, inestabilidad política, jurídica y además una falta enorme de predictibilidad que nos pondría en una situación muy lamentable a nivel internacional.